Muy buenas noches, yo soy la profesora Betsy Wong, aquí transmitiendo en vivo su clase. Hoy estamos reunidos para realizar el tema número 8, que corresponde a categorías gramaticales en forma general y específicamente al tema del pronombre, que es un tema vital en este curso de lenguaje. El pronombre es un elemento de referencia, se ve también en el razonamiento verbal, es un elemento de referencia porque sirve para evitar la repetición, para evitar la redundancia, el poder hilar las ideas, ¿no? Cada vez que tú dices por lo cual, ese cual se refiere a algo que ya se mencionó. Cuando tú dices me hablas, ese me se refiere al que está haciendo uso del discurso. Entonces estamos utilizando pronombres. Cuando yo te digo, ¿te pasa algo? Ese algo se refiere a lo que en ese momento te está preocupando y ese algo vendría a ser un elemento referencial, o sea, un pronombre. Los pronombres son vitales porque permiten que el texto sea elástico, que tenga coherencia lineal y es muy importante. Así que esperamos que puedan reconocerlos. Si te comes uno y ya no te sale la clave, hay que estar muy atentos con lo que vamos a decir el día de hoy y espero que disfruten de esta clase que se hace con mucho cariño. Empezamos entonces. Les voy a compartir un videíto que es una cancioncita no inventada en la web con el afán de reconocer a los pronombres, ¿ok? Para que tú veas, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de referencia en la cancioncita? ¿Ok? Habla sobre el celular. Vamos a compartir este vídeo, espero que lo disfruten, vamos a compartir el sonido y empezamos. Esta es la presentación formal de nuestro curso. Este es el espacio destinado al lenguaje. Y yo soy su profesora Betsy Wong, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que hoy nos reúne es el espectro general de categorías gramaticales o clases formales de palabra. Y de manera específica vamos a ver una categoría un poco complicada en el reconocimiento, que es el pronombre. Y esto es por falta de ejercitación, ¿no? Porque en la escuela no le dan el suficiente soporte para que el alumno pueda reconozca y diferencie los pronombres. Esto se ve también bastante en el razonamiento verbal, por eso que el pilar del razonamiento, de la habilidad verbal, es el lenguaje. Nosotros tenemos que saber bastante gramática para poder tener éxito en la comprensión lectora, sobre todo. Veamos este videíto. ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo? Si ni te puedes levantar por la mañana sin mí. ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo? Si no te orientas sin mi Google Maps, te pierdes por ahí. ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo? Si mi no sabes si hace frío o hace calor, si va a llover o saldrá el sol. ¿Cómo no mirarme siempre si tú dependes de mí para no sentirte solo? Muchas horas en el Facebook, dar envidia en Instagram. Tú dependes de mí. No hay romance si no hay Tinder, no hay amigos si no hay Twitter. Solo hablas por WhatsApp. Tú dependes de mí. La batería a veces tiene que morir y de pronto tú no sabes vivir sin un enchufe y buscas uno desesperado. ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo? Si soy lo último que ven tus ojos antes de dormirte. ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo si dependes de mí? Tú dependes de mí.
tú dependes de mí. Comentarios, bebés. ¿Qué tal? ¿Qué tal la canción? ¿Les gustó? ¿Cómo no pasar 8 horas conmigo? Ahí hay pronombres, ¿no? Conmigo se refiere a mí. Y mí en este caso soy yo, Betsy. ¿Ok? Si no puedes dormirte. Y ese te se refiere a ti. ¿Estamos de acuerdo? Interesante. ¿Ok? Vamos a seguir. Palabra que puede representar a un sustantivo, que puede referirse a él. Semánticamente hablando, tiene un significado ocasional. Ocasional significa referencial. No tiene un significado fijo, ¿ok? Cuando digo yo y la que está hablando es Betsy Wong, ese yo significa Betsy. Pero si está hablando Juan, significará Juan. Si está hablando María, significará María. Y sirve para designar personas, animales, cosas, pero sin nombrarlos abiertamente, sin nombrarlos de manera explícita. Solo los refiere. Por ejemplo, yo te digo, llegué a un buen acuerdo por mi auto. Lo vendí, este lo se refiere al auto. ¿Ves? Lo está refiriendo. Este lo que está refiriendo a auto es un pronombre. Llegué a un buen acuerdo por mi proyecto y lo vendí a buen precio. Y este lo se refiere al proyecto. Entonces es un elemento de referencia. Morfológicamente presenta rasgos gramaticales de género y número que ya habíamos visto en el sustantivo, pero tiene un accidente más, el de persona. Primera persona es la que habla. Segunda persona es la que escucha. Y tercera persona es de la que se habla. ¿Ok? Si digo nosotros, es masculino, es plural y es primera persona porque cuando digo nosotros, el que está hablando está incluido en lo que dice. Sintácticamente va a funcionar exactamente como el sustantivo. Entonces vamos a ponerlo. Asume las mismas funciones que el nombre. Asume las mismas funciones que el nombre. El nombre es el sustantivo. O sea, si el sustantivo funciona como sujeto, el pronombre también. Mira que sus dos modificadores directos son también los modificadores directos del sustantivo. ¿Quiénes son esos dos? Pues el adjetivo, que es un calificador, y los determinantes. Acuérdate que solo hay dos tipos de palabras que pueden modificar al nombre y ahora te estás enterando que también al pronombre, que son los adjetivos, que te adelanto, son los que califican al nombre y los determinantes son los que modifican al nombre sin calificar. Ahora, cuando decimos lexicológicamente de inventario cerrado, estamos diciendo que es limitado en número, limitado en número. ¿Ok? Veamos los ejemplos. Yo te amo. Este yo está funcionando como sujeto de la oración. Este te está funcionando como objeto directo. Le toda la vida funciona como objeto indirecto. Me peinó como objeto directo. Vino conmigo está funcionando como circunstancial de compañía. O sea, el pronombre va a asumir las mismas funciones que el nombre. ¿Ok? Esto, grosso modo, en líneas generales, para que sepas cómo es que se comporta un pronombre. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Anita, Mónica. Me encantaría con los otros dos salones que tengo que me llenan de pilas realmente, en mi primer salón de intensivo, ¿no? Que están en el tema 12, ¿ok? Tú estás en el tema 8, y mi básico que acaba de cerrar su tema 8, pucha,
son chicos que hablan un montón y a mí me encantaría que tú hablaras también, que participaras, porque de eso depende el éxito de esta clase. Hay que buscar ser empáticos, no solo yo, sino también tú. ¿De acuerdo? Características del pronombre. El pronombre puede tener un uso anafórico, o sea, referirse a algo que se dijo antes. Mira el ejemplo. Miguel fue a visitar a su tío, pero no lo encontró. Lo se refiere al tío, que es un sustantivo que ha sido mencionado antes. Entonces, lo es un pronombre anafórico. Así, en general, todos los pronombres asumen o rol anafórico o rol catafórico. Anafórico cuando refieren a un sustantivo anterior y catafórico cuando refieren a un sustantivo posterior. Mira aquí, le encanta. Este le es un pronombre, pero es un pronombre esta vez catafórico. ¿Por qué? Porque yo dije le encanta, pero este le ¿a quién se refiere? A la profesora, que es un sustantivo que aparece pospuesto al pronombre. Te debo contar también mi vida para que no te enredes, porque por ahí algún chiquito me dice, Miss, pero lo no es artículo. Pues te cuento que no. Lo, la, los y las, ¿ok? Serán pronombres personales que se refieren a él, a ella, a ellos o a ellas. Serán pronombres personales inmediatamente antepuestos a verbos, inmediatamente antepuestos a verbos. ¿De acuerdo, mi amor? A verbos, no a verboides, ¿ah? A verbos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú dices una típica, ¿no? Lo siento, Miss. Pues tú sabes que siento viene de sentir. Yo lo siento, esto es un verbo. Entonces, cuando el lo está antes de un verbo, es un pronombre sin miedo. Si te digo a ti, la conseguí. Conseguí es un verbo y la que está antes del verbo es un pronombre. ¿Ok? Si te digo, yo los amo. Amo es un verbo y los es un pronombre. ¿Ok? Si te digo, las vendí, vendí es verbo y las es un pronombre. ¿Se entiende eso? Si tú tienes un lo, un la, un los, un las, que esté en otra posición que no sea antes del verbo, no son pronombres, pues bebé, son otra cosa que todavía no hemos visto. Hoy nos toca el pronombre, así que sobre él vamos a hablar. Lo, la, los y las serán pronombres antes de verbos. Antes de verbos. Y estos dos, le y les, siempre son pronombres. Siempre son pronombres. Siempre, siempre, siempre. Pronombres personales que aluden a la pronombres personales que aluden a la tercera persona. ¿De acuerdo? Estos también son de tercera persona. Pero acá además, pues, lo es tercera persona masculino singular, la tercera persona femenino singular, los tercera persona plural masculino y las tercera persona plural femenino. Estos de acá son pronombres personales, ¿ok?
de tercera persona y no identifican si es femenino o masculino, salvo que tengas información en la oración que te pueda dar luz de si son femeninos o masculinos, porque sabemos que los pronombres tienen también género y número como los nombres. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, sigamos. Es bueno que tomes captura de lo que estamos haciendo porque estamos dando la carnecita para que tú no te equivoques. Ahora, yo te cuento que a veces el hola, los las podrían aparecer después del verbo, pero adheridos al verbo. Ah, sí, ok. Adheridos y pospuestos, lo voy a poner acá, adheridos y pospuestos al verbo, adheridos y pospuestos al verbo, serán llamados enclíticos. Mira tú. Por ejemplo, llévalos. Acá tienes el verbo lleva y los vendría a ser un pronombre, sin miedo. Los sería un pronombre. Si yo te digo, dale uno, este le es un pronombre. Le es un pronombre enclítico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok, tómale captura, por favor. Ok, sigamos. Clasificación. Tenemos varias clases de pronombres. La primera clase de pronombres son los pronombres personales. Los pronombres personales solo señalan persona gramatical. Solo señalan persona gramatical, que ya te mencioné que puede ser primera, segunda o tercera persona. Primera, segunda o tercera persona. ¿De acuerdo? Los pronombres personales solo señalan persona. Podríamos decir que hay dos grandes grupos o universos de pronombres. Los personales, que solo indican persona, y los determinativos, sería el segundo grupo, además de persona, ofrecen otro tipo de información. Además de persona, ofrecen otro tipo de información. Por ejemplo, tenemos a los posesivos y a los demostrativos. Los posesivos, como dice acá, señalan posesión o pertenencia, y los demostrativos señalan ubicación temporal o espacial. Los personales que dejamos hace un rato colgados se pueden dividir en dos grandes grupos, los tónicos y los átonos. ¿Ok? Esto es importante. Los tónicos, a su vez, le voy a poner la A más arriba. Los tónicos, a su vez, se pueden subclasificar en dos grupos. Te lo digo de una vez. Se pueden llamar pronombres personales tónicos subjetivos. O también se les llama nominativos. ¿Por qué se les llama así? Porque asumen rol de sujeto, se conjugan con el verbo, esto es importante.
se conjugan con el verbo. ¿Y quiénes son esos? Bueno, acá te doy una listita. Tú los conoces, yo, tú, a veces cuando quieres ser formal dices usted, él, ella, ello, que no lo usan mucho en Perú, pero que existe, que es el equivalente o la traducción de it. Nosotros, en femenino nosotras, el que no usamos en Perú, sino en Liberia, o sea, en España, vosotros, vosotras. Nosotros los peruanos utilizamos ustedes. Y está el ellos y el ellas. Lista completa. Esos son los pronombres personales subjetivos. Y el otro grupo vamos a ponerle número 1 y el otro grupo número 2 son los pronombres personales terminales. Estos se llaman así terminales porque nunca son sujeto. Estos aparecen dentro del predicado. Vamos a ponerle aquí dentro del predicado. ¿Ok? Y la lista es chiquita. Tenemos mi, ti, sí, conmigo, contigo y consigo. Son 6. Ya está la lista completa, mira, creció, porque acá solamente te han puesto 3 ejemplitos. Y los pronombres átonos son los que funcionan como objetos. Se les llama en general objetivos. Estos pueden funcionar como objetos directos o como objetos indirectos. Los que siempre funcionan como objeto directo son 4. Lo, la, los y las. Los que funcionan como objeto directo son 2, le y les. Y los que a veces funcionan como de y otras veces como y, dependiendo, son 5, mete, se, nos y os. ¿De acuerdo? Además, es importante, además, serán proclíticos, toda esta lista de 11, serán proclíticos antepuestos al verbo. O, como te dije hace un rato, enclíticos pospuestos y adheridos al verbo. Pospuestos y adheridos al verbo. Hasta ahí me parece que debieras tomar captura. Los posesivos, bueno, es más fácil, mío, tuyo, ubicación, puede ser este, puede ser ese, ¿no? Este cuando el objeto está cerca del que está hablando, ese cuando está lejos y aquel cuando está lejos del que habla y del que escucha. Podría ser mío, tuyo, suyo, podría ser nuestro, podría ser vuestro. ¿Ok? Siempre y cuando reemplace información. No siempre. Ahora vamos a ver algunas diferencias, ¿de acuerdo? El pronombre será tal siempre y cuando se refiera a algo que ya se conoce, a algo que ya se mencionó, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo entiendas, ¿ok? Gracias por contestar, preciosos. Ahora vayamos de manera más específica. Los pronombres personales tónicos ya te los subclasifiqué. Tenemos él, le voy a poner su nombre completo, es un pronombre personal, ¿ok? Tónico, subjetivo. ¿Por qué? Porque está en la lista de pronombres que funcionan como sujeto. ¿Ok? Pertenece a la tercera persona del singular masculino. Toda esa información tú la puedes vertir. Dice aquí, yo. Yo es un pronombre
personal, tónico, subjetivo, pero esta vez se refiere a la primera persona del singular. No se sabe si es masculino o femenino. Mi cielo, mira tú, este lo, yo ya te di el truco. Lo podrá ser pronombre, ¿acaso mismo es verbo? No es verbo. Entonces lo no es pronombre. Ahí comienza tu primer grado de dificultad. Tú es pronombre. Es un pronombre, nuevamente, un pronombre personal, tónico, subjetivo, pero esta vez de segunda persona singular. Y no sabemos si es hombre o mujer el que está hablando. Nosotros es un pronombre personal. Esto, mira, aunque no lo creas, ha venido en el examen de admisión. Han preguntado por la persona. Han preguntado, señale la oración donde el verbo se encuentre en primera persona del plural. Y tenías que jugar con el pronombre. Ese es un pronombre personal subjetivo de primera persona del plural. Y cuando dice, por favor, ustedes lleven la mesa. Ustedes. Esto es un pronombre personal subjetivo de segunda persona del plural. ¿De acuerdo? Ahora, los pronombres personales átonos, ya te dije, funcionan como objetos. Funcionan como objetos. Entonces, tú hasta ahora no has hecho sintaxis. Entonces, para ti debe ser dificultoso entender qué es el objeto directo, por ejemplo. El objeto directo, ¿ok? Sobre él recae primero la acción. O sea, es el bloque afectado. Si yo te digo, lo amo, amo es el verbo. Te pregunto a ti, ¿quién es el amado? ¿Quién recibe la acción? Él. Este lo se refiere a él. Entonces, lo es un pronombre personal átono que funciona siempre como objeto directo, siempre y cuando reciba la acción. ¿Ok? Ahora, el objeto indirecto, ¿ok? Se beneficia o perjudica con la acción. Y yo te digo, por ejemplo, le conté la verdad. ¿Ok? El verbo es conté. Este es mi verbo. Dime, ¿este le reconoce a quien es afectado directamente por la acción? Ahí llegó la acción. ¿Él fue el contado? No, Miss. La verdad fue la que contaste. Este es el objeto directo. ¿Y quién se benefició con ese cuento? Él. A él le contaste. Entonces este es objeto indirecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes me, te, se, nos y os que te dije que podían ser objeto directo e indirecto? Pues depende. Si tú quieres saber si es o de u o i, lo reemplazas por lo y cuando puedes cambiarlo por lo será o de y cuando lo cambies por le será o i. Así de simple. Por ejemplo, yo te digo, me ama. Dime, ¿puedo cambiar este me por lo? A ver, cámbialo. Lo ama. Ella lo ama. Ah, entonces la amada soy yo. Me ama. Este es o de. Ahora, ¿cuándo es oí? Me dio uno. Este es el verbo. Dime, ¿yo fui la dada? ¿A mí me dieron? No, 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 Miss, usted se benefició, ¿no? Entonces, esto es oí. Mira, lo cambias por le. Le dio uno.
Tú no dices lo dio uno, sino le dio uno. Acá sí, lo ama. Y si fuera mujer, la ama. Entonces acá es o de. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Mira los ejemplos. Ahora, te cuento algo. Cuando hay dos seguidos de este grupo que te he dicho, cuando hay dos seguidos, Melo, el primero siempre es OI y el segundo siempre es OD. Donde veas dos, ¿ah? Este es OI y este es OD. Acá, este es OI y este es OD. Es una regla. Ahora este me, ¿qué sería? A ver, ¿cómo digo? Dígalo, dígame a mí. Si fuera ella, ¿cómo sería? Dígala o dígale. Dígale. Entonces lo cambio por le. ¿Qué cosa es este me? Oír. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces no tiene función. Como el se acá. Tú no dices, lo jugarán un partido. Le jugarán un partido. No. Jueguenle un partido. Jueguense un partido. Le jugarán un partido de vóley. A ver, tú dirás, ¿tiene función o no tiene función? Se jugarán un partido de vóley. Ellos se jugarán, le jugarán. Mis, a mí me suena hoy, a mí también. Jueguenle un partido. Sí funciona como hoy. Lo pude cambiar por le. Ese es el truco para saber si es ode o es oí. El ode se reconoce con lo, la, los y las, y el oí se reconoce con le y con les. Si quieres, lo volvemos a poner. Lo se reconoce reemplazando con lo, el OD, y el OI se reemplaza por le, para saber si es OI. ¿Se entendió? Chévere. ¿Qué dice? A ver, Pedrito, ¿qué dice Moniquita? Chévere. Ok. Chévere, pajita pulendo. Ok, vamos entonces con todo. Ahora. Los pronombres posesivos, te cuento, se pueden confundir con otro tipo de palabra. O sea, la palabra mío, tuyo, suyo, a veces son pronombres y otras veces son otra cosa. ¿De qué depende? De si refieren o si modifican. Y eso te lo vengo diciendo hace un buen rato. Por ejemplo, si yo te digo, mira, acá tú tienes, dice, fui a recoger a mis hijos, ¿no es cierto? Tengo un mis. Esto es posesivo. Pero mis qué? Mis hijos. Está modificando a hijos, que es un sustantivo. Entonces no puede ser un pronombre, porque los pronombres no modifican. Lo voy a agrandar aquí. No, lo voy a poner así. Los pronombres no modifican, refieren. Los pronombres no modifican, sino refieren información ya conocida, sino refieren información ya conocida. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que lo tengas en tu cabecita. Entonces yo digo, mis hijos, ¿cómo se llama la palabra que indica posesión y modifica un sustantivo? Se llama determinante. ¿Te acuerdas que te dije hace un rato? Las palabras que modifican a los sustantivos o son adjetivos, si es que califican, o son determinantes, si no califican. Este mis no califica, mis no es una cualidad. Entonces este es un determinante posesivo. Así se llama, determinante posesivo. En cambio, mira la segunda oración. Dice, ¿ya recogiste los tuyos? Acá quedó sobreentendido los hijos, porque ya se mencionó hijos. Entonces, acá tuyos, los tuyos, acá es un pronombre. Un pronombre determinativo, porque todo pronombre que no sea personal es determinativo, es un pronombre determinativo posesivo. Es como cuando dos chiquitos discuten, ¿no? Y uno, todo malcriadito, le dice al otro, tu vieja.
Cuando un chiquito le dice a otro tu vieja, el tú está hablando de vieja, entonces sería determinante. ¿Pero qué le contesta el otro? La tuya. Ahí tuya sería pronombre, porque ya no mencionó la palabra vieja. ¿Me entiendes? Ese es el peor insulto que se dan entre niños, ¿ok? Lo nuestro, ¿dice lo nuestro qué? ¿O eso que es nuestro está sobreentendido? Está sobreentendido, Miss. Entonces es un pronombre, sin miedo, es un pronombre determinativo posesivo. Pero si yo te dijera, nuestro amor es grande. ¿Ok? Si yo te digo nuestro amor es grande, la palabra nuestro no está refiriéndose a algo anterior, está modificando al amor. Entonces, si amor es un sustantivo, ¿qué cosa sería nuestro? Sería un determinante, pues Miss, un determinante posesivo. Esa es la diferencia, ¿ok? Yo no sé si han escuchado una canción de Paulina Rubio, aunque ustedes son muy chiquitos. Ella decía, ¿no? Mío, ese hombre es mío. A medias, pero mío, 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 mío. Así decía la canción. Mío, mío, a medias, pero mío, mío, mío. ¿Cuáles son los pronombres? Bueno, Miss, acá mío es un pronombre. Mío de nuevo es otro pronombre. Porque para ser determinante tendría que tener al sustantivo al costado y no lo tiene, al costado tiene un verbo. En cambio, ese sí es un determinante de hombre. Hombre es un sustantivo. Ese es un determinante demostrativo. No es pronombre porque está modificando al hombre. En cambio, todos los míos que aparecen son pronombres. Todos. Si me dicen cuántos pronombres hay 5. ¿Ok? Hay que tener cuidado ahí. ¿De acuerdo? Luego tenemos los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos señalan distancia espacio-temporal. Eso es lo que señalan. Distancia espacio-temporal. Sí, porque cuando tú dices aquella mañana, se refiere a una mañana del pasado, ¿no es cierto? Tú dices, esas zapatillas, está modificando zapatillas, que es un sustantivo. ¿Qué es esto? ¿Determinante o pronombre? Determinante, Miss. Es un determinante demostrativo. Son mejores que estas. Ya no dice estas zapatillas. Entonces acá es un pronombre. Un pronombre determinativo demostrativo. Las mujeres, por ejemplo, somos bien despectivas cuando hablamos. A veces vemos chicas que llegan al salón y las vemos guapas y nos da cólera, porque así es nuestra naturaleza. Si no peleamos y si no hacemos nuestro numerito, no somos mujeres, de verdad. Así somos, histriónicas. Entonces tú dices, ¿y esa? Así decimos respecto a otras chicas. ¿Sí o no, chicas? No me dejan mentir. ¿Y esa qué? ¿No dice qué? Y esa podría haber sido, y esa chica, y esa muchacha, y esa señorita. No, dice, ¿y esa? O cuando entra una profesora nueva al aula, dicen, ¿y esta? No, esto es un pronombre. Porque la chica puede escuchar y decir, por si acaso yo tengo mi nombre. Ese es un pronombre determinativo, demostrativo. Porque no dice esa qué. ¿Ok? En cambio, si yo dijera, ¿y ese paquete? Los que son chismositos. ¿Y ese paquete qué es? Paquete es un sustantivo, pero ese está hablando del paquete. Cuando tú tienes al determinante, al demostrativo en posición adyacente al nombre,
siempre será determinante. Vamos a ponerlo en posición adyacente al nombre. Acuérdate, posición adyacente significa que está al costadito del sustantivo al que modifica. En posición adyacente al nombre. ¿Ya? En posición adyacente al nombre siempre va a ser determinante. Aunque ahora dice, aquel, ¿quién es aquel? ¿Aquel que dice que? No, entonces es un pronombre determinativo, demostrativo. Solo necesito ese que no dice, también es un pronombre determinativo, demostrativo. Ahora, hay tres que siempre, siempre son pronombres, siempre, 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 siempre. ¿Cuáles? Te los doy. Esto, eso y aquello. Siempre son pronombres. Siempre. Estos nunca son determinantes, por ejemplo. Vamos a ponerle ahí. Siempre pronombres determinativos, demostrativos, pero tienen un nombre especial. Se llaman neutros. Tú dices, ¿y eso? Oye, ponte esto. Dame eso. Toma aquello. Eso siempre son pronombres. Siempre, 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 siempre. Siempre, siempre, chicos, ¿ah? No hay excepción. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Miren que les estoy tratando de dar oraciones alternas para que ustedes no se confundan. ¿De acuerdo? Ya sabes, si tú tienes un que está hablando y dice, oye, ¿y este celular? Este está hablando de celular. Entonces ahí es determinante. Pero si yo te digo simplemente, ¿y esto? Esto, la palabra esto, está reemplazando al nombre del objeto que tienes en la mano. Entonces, como estás refiriéndote al objeto que no estás mencionando abiertamente, ahí es un pronombre. ¿De acuerdo? Seguimos con las siguientes clasificaciones. Estos también son determinativos, no son personales. Nos quedamos en el número 2, ¿te acuerdas? Porque el primero fue el posesivo, el segundo el demostrativo. Este vendría a ser el número 3. Este el 4, este el 5 y este el 6. ¿De acuerdo? Todos estos son determinativos. Los indefinidos señalan significación indeterminada, ya referida a cantidad o a imprecisión. Se llaman indefinidos porque son imprecisos. ¿Ok? Y todos estos son determinativos y se confunden con los pronombres de su clase. ¿Ok? Si yo te digo varios llegaron, ¿a quién te refieres con varios? ¿Cuántos eran? Es inexacto. Entonces es un pronombre determinativo indefinido, pues. Si yo te digo alguien toca, no sabemos quién está tras la puerta. Entonces igual es un pronombre determinativo indefinido. Cualquiera sabe eso. Siempre hay los aguafiestas, ¿no? Tú dices, yo sé, cualquiera sabe eso. Es un pronombre determinativo indefinido. ¿Ok? Pero si yo te digo, me dieron varios encargos. Si yo te digo, me dieron varios encargos, ¿de qué estoy hablando? De los encargos. Encargos es un sustantivo. Y varios está hablando de encargos. Acá no es un pronombre porque está modificando encargos. ¿Qué sería? Un determinante, cuantificador, indefinido. Acá no es pronombre. Pero si yo te digo, me dieron varios, nada más, ahí sí sería pronombre. Los numerales señalan cantidad exacta. Y estos numerales, pues, pueden ser cardinales, pueden ser ordinales, pueden ser múltiplos o pueden ser partitivos.
porque hay esos tipos de número. Y yo te digo, compré 2, punto. ¿2 qué? Tú y yo sabemos. Entonces es un pronombre. Si yo te digo, dame 5, de repente son 5 soles, pero ya no mencioné soles. Tú y yo sabemos de qué estamos hablando. ¿Ok? Si yo te digo, escoge el primero. ¿El primer qué? No dice. Entonces estos son pronombres. Pronombres determinativos numerales. 2 y 5 son cardinales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Son números cardinales. Y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, esos son ordinales. ¿Ok? Pero si yo te digo esta oración, ingresé en primer puesto, Dios lo quiera. Si tú dices ingresé en primer puesto, ¿de qué estoy hablando? Del puesto, ¿sí o no? Puesto es un sustantivo. Y primer está modificando a puesto. Entonces es un determinante, no es un pronombre, un determinante cuantificador definido ordinal. ¿Ok? Si yo le digo, señor, ¿tiene pollo? Sí, véndame medio. Véndame medio. Porque ya mencioné el pollo, entonces ya no es necesario decir pollo. El señor me entiende, él es el que vende pollo. Véndame medio, por favor. Entonces, medio es la mitad de la unidad. El pollo quedó sobreentendido, entonces ya no es determinante. ¿Qué cosa sería medio? Sería un pronombre. Un pronombre determinativo, numeral, pero esta vez partitivo. Porque medio es la mitad de la unidad. ¿Ok? Y si te digo, por ejemplo, si te digo, gané el doble. ¿El doble de qué? No dice. Entonces, el doble vendría a ser pronombre numeral. Antes que numeral, me comí el determinativo. Es un pronombre determinativo. Uy, no quiere borrar. Pronombre determinativo numeral múltiplo, porque está multiplicando la unidad. ¿Te das cuenta? Ahora, los relativos, te cuento, son pronombres enlace. Sirven para unir. ¿Ok? Este que de acá es un pronombre relativo que se refiere al niño. Cuando tú dices, el niño que dormía, este que se refiere al niño y enlaza esta parte con lo que sigue. Por eso es un pronombre relativo. Y los pronombres interrogativos, ¿ok? Los pronombres interrogativos y exclamativos, en general son llamados, ¿te acuerdas en acentuación? Son llamados enfáticos, ¿ok? Tienen lectura especial, ¿te acuerdas? Exagerada. Hemos hecho hasta ejercicios de eso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Ok? Estos son... ¿Cuándo? Tú no lo lees plano, lo lees con cierta exageración. Cuando esos aparezcan, siempre van a ser pronombres interrogativos o exclamativos, dependiendo qué tipo de estructura los englobe. Los pronombres indefinidos señalan cantidad imprecisa, información indeterminada, ya lo hemos explicado. Dice aquí, varios piensan que es culpable. Ese es un pronombre determinativo indefinido. No todos irán.
todos es un pronombre también, no dice todos qué. O sea, todos está reemplazando el nombre de varias personas. Le daré un regalo a alguien. Aquel trabajo cualquiera puede hacerlo. Todos son pronombres indefinidos porque no especifican, ¿no?, la cantidad o el objeto. Yo te digo, mira, has traído demasiados. Has traído demasiados, ¿ok? Entonces, demasiados es un pronombre, ¿ok? Yo te digo, por ejemplo, te digo, alguno debe tenerlo. ¿Estás especificando a quién te refieres? Alguno, ay, se me fue el lápiz. Alguno es un pronombre, ¿ok? Yo te digo, nadie vino. Nadie vino. Este nadie está refiriéndose a los que no vinieron, ¿ok? Yo te digo, los demás lo sabían. ¿Y quiénes son los demás? Es indefinido, ¿ves? No estamos especificando. Los pronombres numerales, ya te he dicho, son exactos. 5 serán los elegidos. El tercero, no dice el tercer qué, ¿ok? Yo te digo, por ejemplo, ¿ok? Traje 21. ¿Sabías que se dice 21? No se dice 21, ni 21 para referirse al femenino. Cuando es femenino se dice 21 para esa cifra, 21. Traje 21. ¿Qué, Miss? Sí. Y hasta el número 29 se escriben los cardinales pegaditos. Por ejemplo, compré 29. Todo pegadito. No has especificado 29 qué, entonces 29 es un pronombre. O yo te digo, ok, conseguí los 35. Ahí sí se escribe separado. Ojo con la normativa. 35. Todo esto es una cifra, ¿no es cierto? Una cifra expuesta en letras. Entonces, estos son pronombres. Y acá debemos especificar las cifras. No son signos lingüísticos. Eso no se analiza. No son signos lingüísticos. Ojo, porque los chicos se equivocan bien feo aquí. Si yo te digo 5 perritos, lo único que puedo analizar aquí es perritos y decir que perritos es un sustantivo. Pero 5 no se puede analizar en lenguaje, porque nosotros analizamos palabras. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Ok, Moniquita. Digamos. Los pronombres relativos que te dije que funcionan como conectores o enlaces, ¿ok? Que funcionan como conectores o enlaces. Dice aquí, el auto que compraron. Este que se refiere al auto, que es un sustantivo, se refiere a este sustantivo, no lo modifica, se refiere. Entonces, por eso es un pronombre relativo. Pero debo decirte, subiéndote el nivel de esta clase, que los pronombres relativos subordinan al verbo posterior inmediato. Subordinan al verbo posterior inmediato. Subordinan al verbo posterior inmediato. O sea que el primer verbo que lo posponga va a ser un verbo de menor jerarquía, un verbo subordinado. O sea que no será el verbo principal.
¿Ok? ¿Cuál es el verbo principal entonces? Debe haber otro verbo que asume el rol de principal, que en este caso es el verbo ser. Este es el verbo principal de la oración. ¿Y por qué es importante que sepamos qué cosa es un pronombre relativo? Porque gracias a que sé ubicar al verbo principal, podré dividir correctamente cuál es el sujeto y cuál es el predicado de la oración. ¿Quieres probar? Pregúntale al verbo principal. Se le pregunta quién, quiénes o qué. A ver, pregúntale, ¿qué es usado? El auto que compraron ayer. Este pedazo de acá es el sujeto de la oración. Y este pedazo de acá es usado, es el predicado. Y sujeto y predicado te da una oración bimembre. Toda oración que tenga sujeto y predicado se llama bimembre. Mira este cuáles. ¿A quién se refiere este cuáles? ¿A quién se refiere? Ella pegó aquellas láminas, las cuales estaban guardadas hace mucho. Este cuáles se refiere a las láminas, que es un sustantivo. Se refiere, no la modifica. ¿Ok? Es un pronombre relativo. ¿Qué te acabo de enseñar? ¿Qué le hace al verbo que sigue? Lo subordina, Miss. Estaban es un verbo subordinado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verbo principal? El otro verbo, pues, que no es, está subordinado, que en este caso es pegó. Este es el verbo principal. Preguntemos por el sujeto. ¿Quién pegó aquellas láminas? Ella, Miss. Ella es el sujeto. Y desde pegó hasta mucho es el predicado. Y todo sujeto más predicado nos da una oración bimembre. ¿Y tú quieres que te sople algo más? Las oraciones con pronombre relativo siempre van a ser compuestas porque tienen más de un verbo. Chévere, siempre van a ser compuestas. Lorena ayudó al niño cuyos zapatos, este cuyos, ¿a quién se refiere? Al niño. Y lo relaciona con los zapatos. El cuyos subordina a estaban. Estaban viene a ser un verbo subordinado. Y el verbo principal obviamente será ayudó. ¿Quién ayudó al niño? Lorena. Lorena es el sujeto. Lo que está después del sujeto ayudó al niño cuyos zapatos estaban desgastados, viene a ser mi predicado. Y sujeto y predicado que nos da una oración bimembre y también es compuesta. ¿Estamos? ¿Chévere? Miss, pero ¿cuáles son los pronombres relativos? Me dices tú, no me acuerdo. Acuérdate, el qué, el quién, el quiénes, el cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, el dónde, el cuándo y el cómo. Pero estos tres deben tener antes un sustantivo al cual se refieren. Entonces vamos a poner con antecedente nominal. Se tienen que referir sí o sí a un sustantivo, si no, no son. ¿De acuerdo? Y los pronombres interrogativos o exclamativos, hay que recordar clases anteriores, con tilde, diacrítico, enfática. Con tilde diacrítico enfática. Se pronuncian con énfasis. ¿Quiénes lograrán llegar a la meta? ¿Cuántos fueron? O de manera exclamativa, yo te reclamo y te digo, ¿qué te pasa? Así todo achorada, ¿no? Entonces ese que es un pronombre también exclamativo. ¿Ok? Ahora, acuérdate que las preguntas no siempre llevan signos de interrogación. Yo te puedo decir, dime, ¿con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir?
me doy cuenta de que lleva tilde porque tiene énfasis. ¿Ok? Yo te digo a ti, no sé dónde lo consiguió. ¿Ok? Y este dónde tiene énfasis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese dónde lleva tilde y es un pronombre perfectamente exclamativo. ¿Se entendió, preciosos? Ya tenemos la lista completa, ¿ok? Aquí tenemos un texto que habla sobre la pequeñez de Napoleón, que en algún momento lo hemos usado, pero para otro tipo de análisis. Hoy queremos que tú lo hemos usado para buscar diptongos, hiatos. Ahora quisiera que tú lo utilices para buscar pronombres. A ver qué me dices, ¿cuáles serían tus pronombres acá? Leemos tranquilos y fijémonos en los elementos de referencia. Yo te voy a ayudar. Dice, en cuestión de tamaños y dimensiones, casi todo, ¿qué cosa es todo? ¿A qué se refiere? No sabemos. Todo depende de con quién con tilde siempre es pronombre, o con qué, que siempre es pronombre. Se sin tilde, muchos chiquitos me dicen que es verbo, con tilde es verbo, sin tilde siempre es pronombre, ojo, sin tilde siempre es pronombre. Y parece lógico pensar que para decir que Napoleón es alto o bajo, la altura media de la época sería un referente válido. Por lo tanto, si la altura media en Francia durante finales del 18 y comienzos del 19 era de 1,64 m y Napoleón medía 1,69 m, la vieja creencia sobre su pequeñez no parece ser tan indefectible. A esto, ¿ok? O sea, la creencia, pero está reemplazado. Te dije que se siempre es pronombre, siempre. Puede añadirse que era incluso un poco más alto que el inglés promedio, que era de 1,68 m. Entonces resulta válido preguntar nos. Mira, acá hay un nos. ¿Por qué? Te dije que el que con tilde siempre es pronombre. Ha llegado hasta nuestros días. Mis nuestros no, porque nuestros está hablando de los días, es determinante. La idea errónea de que era bajito. Repasaremos aquí diversas respuestas presentadas por prestigiosos historiadores durante este siglo. Hasta ahí, esos son los pronombres. Si tú quieres clasificar, tú dirás, todo es un pronombre determinativo indefinido. Si quieres clasificar, todo también. ¿Quién? Diré que es un pronombre determinativo interrogativo, ¿cierto? Que también es un pronombre determinativo interrogativo. Se es un pronombre personal. Esto es un pronombre determinativo demostrativo. Se, ya dijimos, pronombre personal. Que, ya dijimos, pronombre interrogativo. Y nos es un pronombre personal, que cuando está después del verbo se llamaba enclítico. ¿Te acuerdas? Enclítico. Sigamos. Dice, en 1804, Napoleón Bonaparte creó la Guardia Imperial, un cuerpo de élite dentro de la Grande Armée. Este es el gran ejército. Y que se refiere al gran ejército, a esto de acá. Entonces, que es un pronombre relativo. Así se llama. Inicialmente se, ya dijimos que se es un pronombre personal sin tilde, de la seguridad personal del emperador. Con el tiempo, esta unidad se, de nuevo pronombre personal, se convirtió en el cuerpo principal en combate y fiel reflejo del poderío militar francés de la época. Para formar parte de este grupo, no, porque está hablando del grupo, entonces no es.
había que cumplir una serie de estipulaciones, como haber servido un mínimo de 8 años, 8 mis, no, porque 8 está hablando de los años. En el ejército, saber leer y escribir, haber demostrado valor en la batalla y tener una altura mínima. 1,78 para los granaderos y 1,73 para los cazadores. Por ello, mi sello, no, porque por ello, ojo con esto, lo voy a poner con otro color. Por ello es un conector. Por ello es un conector. Es como si dijeras por consiguiente. Es igual a por consiguiente. Esto es un enlace. ¿Ya? Es un enlace. No es para nada pronombre. Por eso tú tienes que leer y pensar. Si el grupo de soldados que, este que se refiere al grupo, entonces sí es un pronombre relativo. Que eran significativamente más altos que él se refiere a Napoleón, es un pronombre personal. Es lógico creer que esto es un pronombre determinativo demostrativo. Habría generado la idea de que era de ínfima estatura. ¿Ok? Y esta es la parte del texto número 2. Y vamos con la parte final. Dice, otra razón por la que, date cuenta, este que se refiere a la razón, que es un sustantivo. Entonces, este que es un pronombre relativo. Esta no es porque esta está hablando de la idea. Se es un pronombre personal. Se vio acrecentada fue la forma como. Este como se refiere a la forma, que es un sustantivo. Entonces, esto es un pronombre relativo. Se siempre es pronombre personal. Le siempre es pronombre personal. En caricaturas de la época. El caso más destacado es el de James Gillray, un caricaturista británico famoso por sus ilustraciones basadas en sátiras sociales y políticas. Aunque se es un pronombre personal, desconocen sus motivaciones. Este es un pronombre determinativo demostrativo. Era especialmente incisivo con el rey Jorge III y con el emperador francés. En dos qué, no dice. Entonces es pronombre numeral, cardinal. Basadas en los viajes de Gulliver, la famosa historia del médico que, este que se refiere al médico, es un pronombre relativo, encuentra los minúsculos liliputienses. Representó al rey Jorge III y a un insignificante Napoleón que, este que se refiere a Napoleón, de nuevo pronombre relativo, navegaba en un barco ridículamente pequeño. En otra, se supone que en otra ilustración, este es un pronombre determinativo indefinido, junto al primer ministro británico William Pitt. Primer no, porque primero está hablando del ministro. Ok, también representó un Napoleón de tamaño casi insignificante en relación al comensal británico. Punto, ahí faltó el punto. Ok, ¿qué tal? ¿Chévere? A ver, practiquemos un poco antes del examen. Te toca a ti. Lea el siguiente párrafo y marque la alternativa que identifique qué clase de pronombres presenta él. Dice, todavía existe, voy a cambiar de color, la creencia normalizada de que las mujeres pertenecemos a nuestros cónyuges. Nuestros está hablando de cónyuge, no es hermanos o padres, porque ellos, ahí sí, saben que con tilde siempre es pronombre. Es lo mejor para nosotras. Afortunadamente, las nuevas generaciones son conscientes de que esto es un lastre del pensamiento de una sociedad machista. Sin embargo, aún hay mujeres adultas y jóvenes que está refiriendo a las mujeres. Sufren las consecuencias de la violencia de género. ¿Cuáles son los pronombres? A ver, el primero es ellos.
¿Es posesivo? No, Miss. Así que descartada la B. Chau. Descartamos la D al toque, ¿viste? Ahora nos quedan dos opciones. Este está en singular y este está en plural. A ver, personal tónico, sí. ¿Qué es personal átono? No, Miss. Entonces está mal. No es la A. Personales tónicos, ellos y qué son personales. A ver, de repente el que sigue es personal y por eso, como este está primero, efectivamente, nosotras es personal, entonces sí, personales tónicos. El qué es interrogativo, el esto es demostrativo y el qué es relativo. Bingo, esa es la clave. ¿Te das cuenta? ¿Te salió? Bien, Moniquita. Y los pronombres personales son de dos clases, como te expliqué, tónicos y átonos. Los átonos pueden ser proclíticos cuando se pueden anteponer al verbo. Con ejemplo, todavía dice, le di un regalo. Y serán enclíticos cuando aparecen pospuestos y unidos al verbo. Por ejemplo, dime está después del verbo. En cambio, los tónicos no pueden ser enclíticos. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que se presenta pronombres personales átonos. Entonces, mi alumno que ha estudiado, obviamente tú recién estás llevando el tema, tú tienes que sentarte a aprenderte cuáles son los átonos. Yo te los regalo, mira, son 11. Métese, nos, os. Luego están los que siempre funcionan como de, lo, la, los, las. Y también están los que siempre funcionan como I, que son leiles. Y ya está la lista completa. Entonces comienzo a buscar. Ayer ella trajo el documento para ti. No hay. Usted ha sido amable con nosotros. No hay. Ellos acá está uno. Señor, por favor, denos. Acá está el nos. Así que la clave es la 2 y la 4. ¿Te salió? Pero tienes que saberte de memoria cuáles son, pues, porque si no lo sabes, ¿cómo los vas a analizar? Entonces hay que memorizar, chicos, la información que hemos trabajado. No se trata solamente de entender a la Miss, sino también de invertir tiempo en estudiar lo que estamos desarrollando para que puedas tú también dar por clave las respuestas pertinentes. Señale el enunciado en el que se registra correcto empleo del pronombre personal. Si yo te digo a don Isaac es una persona y a Luis es una segunda persona, se dice salúdales. Tú dices salúdales a tus papás. No, Miss, se dice salúdalos. No se dice salúdales. Entonces ahí esto que está mal usado, ¿sabes cómo se llama? Leísmo. Habrá leísmo cuando haya inadecuado uso de le o de les. Cuando uses mal estas palabras, estarás frente a un leísmo. A ella, entréguenle sus documentos. Está bien dicho. ¿Sí o no? René, ahora apóyales. No, acá hay leísmo de nuevo. ¿Cómo se dice? Apóyalos. Así debería decir. Apóyalos a tus sobrinos. Con los. Y siempre lo pide. Acá está mal usado el lo. ¿Cómo se llama cuando está mal usado el lo? Se llama loísmo. Inadecuado uso de lo y de los. ¿De acuerdo? Acá debió decir le, porque se refiere a Dios. Pídele a Él, a Dios. Ahora veamos. Te dije que la, lo, los y las antes de verbo, que eran pronombre personal. La es un pronombre personal de.
Las crónicas describen las funciones que, que se refiere a las funciones, que es un sustantivo. ¿Cómo se llamaba ese pronombre que se refiere y que funciona como enlace? Se llama relativo. Además, se te dijo que subordinaba al verbo que seguía, ¿te acuerdas? Estos señala la ubicación del objeto. Los que señalan ubicación espacio-temporal, ¿cuáles son? Demostrativos. Y luego, algunos, ¿cuántos son? No se sabe, Miss, es indefinido. Y obviamente suyos es posesivo. D-C-E-A-B. D-C-E, D-C-E-A-B. La clave es burrito, ¿sí o no, Mónica? Eso es, muy bien, Moniquita. Y marca la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre los pronombres. Todos los pronombres expresan el género morfológicamente. ¿Qué es expresar el género morfológicamente, mi amor? Si yo digo nosotros, esta O indica masculino. Y cuando digo nosotras, esta A indica femenino. Pregunto, ¿todos los pronombres tienen esa marca OA? ¿Acaso se dice yo y esta O indica masculino y se dice ya para indicar femenino? No. Entonces no todos los pronombres se expresan morfológicamente. Esto es falso. Así que descarto la B. Ojo que está viniendo en el examen mucho juego de números y letras, como aquí lo estamos viendo. Cuando tú observes el examen que recientemente han tomado, los 5, 6, 7 exámenes, son muy parecidos a nuestro material. ¿Expresan significados denotados o connotados? Pues creo que sí, Miss. ¿Los relativos encabezan proposiciones subordinadas? Sí, Miss. Semánticamente tienen significado referencial, o sea, ocasional, que a veces significa una cosa y a veces significa otra. Sí, Miss. ¿Algunos pronombres varían y otros no varían? Sí. Entonces la clave es avión. ¿De acuerdo? Ahora, los pronombres enclíticos pueden establecer referencia morfosintáctica con los sustantivos. Según ello, marca la alternativa donde se evidencia el uso correcto del pronombre. Acuérdate que los pronombres enclíticos son átonos y se adhieren al verbo después de él. ¿De acuerdo? Le envié obsequios artesanales a Edelmira y a su mamá. Es les envié. Esto está mal. Además que este no es enclítico, es proclítico. Al parecer no le conoce a Manolo ni a su bella familia. No los conoce a Manolo ni a su bella familia. Ella compró una sartén que no la venden. La sartén es femenino. Y como las higueras tienen hojas oscuras, yo las compadezco. Esta oración es de la presa San Marcos y está mal propuesta, porque ninguno tiene pronombre enclítico. Acá debió decir pronombre clítico nada más, ¿ok? Pero así vino la pregunta, la clave es la D, pero tiene error de origen. Ojo. Seleccione la opción en la que hay más pronombres personales átonos. Ya te los he escrito, pero a mí no me cansa hacerlo todas las veces que sea necesario. Métese, nos, os, hasta que te los aprendas. Lo, la, los, las, le y les. ¿Ok? Me, acá hay uno, solo hay uno. Le y me, acá hay dos. Nos y te también tiene dos. Y acá tengo le, te y lo, porque dijimos que lo es pronombre antes de verbo. Acá hay tres. La clave es dinosaurio. Y en el enunciado
estos son los libros que Jaime compró ayer en la feria para que nosotros y otros disfrutemos de la lectura. Ok, ¿cuáles son los pronombres? Estos es un pronombre demostrativo, no me ayuda en nada porque todas dicen lo mismo. Tenemos un que se refiere a los libros, que es un sustantivo. Entonces, este es un pronombre relativo que subordina al verbo compró. Entonces, este es relativo. Ya descartamos una clave. Chao, B. En la feria, para que nosotros es un pronombre personal. Ya encontré la clave. Y otros, ¿quiénes son otros? No sabemos, es indefinido. Así que la clave es cucarachita. ¿Qué tal? ¿Mejoró? Ok, muy bien. Y lea los enunciados y marque la alternativa que incluye pronombre demostrativo y pronombre personal átono. Ya te he dicho. Me, te, se, nos, os, lo, la, los, las, le y les. ¿Te acordarás? Los demostrativos, este, ese, aquel, más femeninos, neutros y plurales. ¿De acuerdo? Este, esta, esto, estos, estas, ese, esa, eso, esos, esas, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Ese, no dice ese polo, dice ese es el polo. Sí tiene. Pero no hay personal, no hay ningún personal, no es. Esto sí es. Y me si es personal, esta sí es. Esta es demostrativo y ella es personal, sí es. Aquellas es demostrativo, le es personal. Estos es demostrativo y te es personal átono. Ah, mira tú, yo marqué ella y ella es personal, pero tónico. Este es pronombre personal tónico, no es átono. Así que tengo la 2, la 4 y la 5. Me emocioné. La clave es dinosaurio. Ahora aquí, ¿cuántos pronombres personales tónicos y cuántos átonos? Ya te he escrito los átonos hasta el hartajo. Así que marquemos los átonos que son más fáciles para ti. Yo tengo una amiga y es muy simpática. Tengo un me, luego otro me, cantarle, te, las, antes de verbo, puede dejar, es un verbo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 átonos. Tengo 5 átonos. Así que, uy, diablos, me fregó. Solo tengo 3, solo descarté una. Ahora vamos a encerrar los tónicos. Tenemos que ser exactísimos, ¿ah? Yo 1, ella 2. Fíjate bien. Mi 3, ti 4, ella 5. 5 también. 5, 5, mis. La clave es dinosaurio. ¿De acuerdo? Ahora sí, bebé, estás listo para rendir tu examen. Es conteo, entonces hay que contar bien si no estamos fritos, pescaditos, ¿ah? A ver qué tal les va. Si alguien puede colocar el rellenar porque hay algunos chiquitos que están con móvil y les es más complicado, ¿no? Recuperar el examen. Así que necesito, por favor, mira, es una oración chiquitita. Dice Javier, quien estudia en esta universidad, me dijo que nadie le informó esto. ¿Cuántos pronombres hay? A ver, concéntrate. Recuerda que si esta está hablando, esta clase, esta mujer, esta chica, este colegio, ahí no es determinante. Mira que me he pasado la hora haciéndote la diferencia, así que no vayas a meter la patita. ¿Ese quién a quién se refiere? Ah, a ver cuántos hay. Fíjate bien.
En la segunda, fíjate, yo te puse la canción de Paulina, pero es bien parecida a la de Calamaro. Ok, si dice mi corazón, ahí no puede ser pronombre, pues porque en mí está hablando el corazón. Para ser pronombre tiene que referirse, no modificar. Soy tuyo, dice, con mi mayor convicción. Soy tuyo con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo. Y como cada pensamiento mío, por ejemplo, ahí mío no está hablando, no es pronombre porque está hablando del pensamiento. Es tuyo, soy tuyo. Está fácil, ¿ah? El número de pronombres que aparece en el enunciado. Este es el documento que ese que a quién se refiere. Ah, lo llevaba consigo, o sea, con él. Aquel muchacho, aquel está hablando del muchacho. Así que fíjate bien, fíjate bien. Si está hablando del muchacho, no es, pues, ¿no? Es determinante, ¿sí o no? Ya más ayuda. Ok, yo ya rendí mi examen, ahora estoy esperando que tú lo hagas. Vamos, chicos. Está bonito el examen, vamos, chicos.